Estamos en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. En esta oportunidad, en el marco de un nuevo número del portal Entredichos, vamos a realizar una entrevista al doctor Mario Peceni, quien es investigador principal del CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires y ha sido votado recientemente para integrar el directorio del CONICET en representación de las ciencias sociales y humanas. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Bien. Bueno, en principio agradecerte la presencia en nuestra casa. En la tarde de hoy se va a inaugurar el Instituto de Estudios de Trabajo Social y Sociedad, que es el primer instituto de trabajo social, el primer instituto de investigación de trabajo social del país. Es un orgullo para esta unidad académica la creación de este instituto que viene a reconocer la trayectoria de investigación de la casa. Y en el marco de esa inauguración vamos a compartir un panel en el que Mario va a estar haciendo parte y nos interesaba preguntarte sobre cuál es la mirada que tenés en relación a la situación actual de las políticas de ciencia y técnica. Bueno, como me imagino que cualquiera que esté escuchando esto ya conoce, veníamos de un periodo de expansión, de crecimiento, donde a pesar de todas las dificultades que no hay que negar, se había instalado la esperanza de poder hacer una carrera científica. Las más jóvenes y los más jóvenes empezaban a estudiar, quizás hacían una tesis o una práctica profesional, pero pensando en un horizonte de investigación como un horizonte posible. Y hoy, no solo por las restricciones presupuestarias, sino por la política errática de este gobierno en la materia, esto está bastante en crisis. Y desde las universidades también, algunas tratan con mayor énfasis y otras con menor énfasis de poder paliar un poco los efectos dañinos de esta política, pero bueno, ahora estamos en el medio de la tormenta. Esperemos que cambie. Bueno, el panel de esta tarde va a trabajar sobre la idea de la producción de conocimiento en relación al uso público y en relación al impacto público de la producción de conocimientos. Y en ese sentido nos interesaba preguntarte cuáles son o crees que son los desafíos para las ciencias sociales en relación a esta valoración y sobre todo en el contexto que acabas de describir de lo que producimos. No, yo primero y principal soy de aquellos que están convencidos absolutamente de que lo que hacemos sirve, es bueno y la sociedad es mejor en parte por las cosas que hacemos. Si yo no tengo necesidad de salir a vender o estar en una posición a la defensiva de por qué es importante que haya ciencias sociales, haya humanidades, haya investigación. Y siempre hay ejemplos variados, pero el que últimamente estoy usando tiene que ver con una investigación que hicimos incluso con el propio Ministerio de Salud de la Nación sobre accesibilidad al dispositivo intrauterino. Las mujeres o las chicas que se embarazan sin querer quedar embarazadas en relación con el DIU puede tener que ver con la tecnología de ese DIU, si es más eficaz, menos eficaz. Pero quienes trabajamos en eso sabemos que el 95-99% de los embarazos no buscados no tiene que ver con la tecnología del DIU, sino con cuestiones de género, de violencia, de educación sexual, de proyecto de familia, de mercado de trabajo. Entonces, esas son las cosas que investigamos desde las ciencias sociales, incluyendo al trabajo social, de ver cómo se promueve los comportamientos saludables, cómo se reducen los comportamientos de riesgo y dañinos. Y todo eso resulta de la investigación. Si no sabemos cómo es la cosa, qué es lo que es más eficaz para cambiar las cosas que no nos gustan, y vamos a, ahí sí, gastar dinero de manera ineficaz y vamos a tener resultados que no son los que queremos, ¿no? Sí, comparto plenamente. Y en relación a una de las cuestiones, nuestro instituto es Instituto de Trabajo Social en el marco de la carrera, pero es un instituto interdisciplinario y una de las preguntas que queríamos hacerte tenía que ver con cómo venís viendo los aportes del trabajo social al concierto de las ciencias sociales. Bueno, yo justo la especialidad a la que me dedico, entre otras, es la sociología de la salud, trabajar las problemáticas de salud desde las ciencias sociales. Mi formación es en ciencia política, trabajo en sociología, pero digamos en un sentido amplio las ciencias sociales.
Y yo cuento siempre un fragmento de entrevista que hice hace ya muchísimos años en el Hospital Muñiz sobre adherencia al tratamiento del VIH-Sida. O sea, que la adherencia es poder seguir el tratamiento según las indicaciones. Y en este caso me acuerdo de este hombre que decía, bueno, yo tengo el acceso a los medicamentos, tengo la intención, la voluntad de tomar los medicamentos. El problema es que estos medicamentos hay que tomarlos con las comidas y yo no tengo para comer. Y yo siempre lo uso de anécdota porque, bueno, efectivamente, entonces, ¿cómo poder pensar una política de salud que esta misma investigación hecha en otros países se ocuparían de la autoestima de este hombre, de su conocimiento, de sus miedos, o sea, le pondrían todo en la espalda de este individuo la responsabilidad de seguir o no un tratamiento? Y acá era claramente una cuestión de políticas sociales, es decir, si vos no tenés para comer y no vas a poder tomar el medicamento con las comidas. Digo, por ejemplo, que es muy sencillo de entender, pero bueno, entonces ahí aparecía lo que podía hacerle el aporte desde el trabajo social, es decir, bueno, ¿cómo hacer, por ejemplo, para que personas de los sectores populares de la Argentina puedan seguir un tratamiento que implica tomar pastillas con las comidas? Suena tonto, pero quiere decir que entonces desde una perspectiva biomédica no entenderían nada de por qué falla el tratamiento. Entonces nos llaman a los sociales. Pero los sociales sin el trabajo social tampoco entenderíamos nada si no hubiera quienes pueden aportar desde sus saberes y sus prácticas, cómo desde el sistema de salud se puede incluir, por ejemplo, después se hizo una bolsa de alimentos, etcétera, etcétera. Sí, que ahí me parece interesante ir enhebrando esta idea de, frente a la idea de la utilización, o el para qué aporta el conocimiento, cuando uno puede ejemplificar y transmitir, si bien coincido en que no tenemos que estar a la defensiva explicando, es interesante, cómo con un ejemplo uno puede poner en valor esto. Y en relación, por último, y nuevamente agradecerte, me quedaba pensando, esto de los desafíos. El trabajo social no tiene una experiencia tan vasta, o tan extensa en relación a la investigación, y para nosotros es celebratorio la creación de este instituto porque nos coloca en la disputa de las ciencias sociales. Incluso ahora voy a hacer como una especie de retruque. También ahí no solo había y sigue habiendo una suerte de desconfianza o desprecio entre las grandes ciencias y las ciencias menores o las disciplinas menores, sino también al revés, es decir, desde el trabajo social es claramente de las disciplinas sociales de las que están más en la trinchera, en el campo con la gente, haciendo cosas útiles para la gente, comprometidos, y ven a veces a la investigación como una torre de marfil, esta gente que le preocupa simplemente, no sé, ir a congresos y llenar casilleros de su currículum sin preocuparse por los problemas de los sujetos. Y en realidad lo que está viendo en estos años, y yo confío con un instituto como este y los distintos esfuerzos que están habiendo, de poder justamente mostrar cómo, bueno, desde una práctica implica también reflexionar, producir evidencia, que la evidencia no es solo estadística, sino que tiene que ver con narrativas, con experiencia de campo, con todas las cosas que hacemos, y además desde el trabajo poder valorar lo que le podemos aportar desde la investigación, que aparte en general suelen ser las mismas personas, no es que alguien está en el servicio de salud y alguien está investigando, en general hay somos anfibios, digamos, estamos en el agua y en la tierra y en el medio, y eso hace que la investigación sea mejor y la práctica sea mejor. Bueno, muchas gracias, y me quedaba resonando esta idea de soberanía, ¿no? Porque me parece que discutir o poner en cuestión la producción científica también tiene que ver con eso, ¿no? Que el embate a la ciencia no es solo la ciencia, sino que se da en un embate que es un poco lo que había señalado la primera pregunta. No, y esta idea también de nosotros, hay una idea eficientista, pero que comparto, de que las políticas tienen que basarse en evidencia, no en la intuición de quien está trabajando, sino conocer cómo es la realidad, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿quién va a producir esa evidencia si no son los propios organismos del Estado públicos que aportan datos, argumentos, sino esta política así de bastante berreta, digamos, de llamar a una consultora que les hace un PowerPoint y con eso basan la política pública, habiendo universidades nacionales, habiendo institutos, centros, equipos trabajando hace años en los diversos temas,
Bueno, yo en particular trabajé en una época con unas compañeras trabajadoras sociales que trabajan en política de drogas y bueno, ellas tenían el conocimiento mucho más fino, inteligente, matizado que el discurso vacío de, no sé, de los burócratas internacionales. Entonces, el Estado en algún momento se da cuenta de que si quiere que su política sea eficaz, tiene que abrevar en esos conocimientos. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, pasamos al panel para compartir reflexiones en el inicio y la inauguración del instituto.